Bien, muy buenos días y buenas tardes a todas y a todos, a los que nos están siguiendo también en la grabación en nuestro canal de YouTube. Estamos muy contentos de juntarnos nuevamente, reunirnos virtualmente para escuchar a la colega Jennifer, que hoy día nos hablará sobre historiografía, cuerpo, emociones, temáticas que son muy necesarias de discutir, ¿no? En un seminario que nos tiene muy contentos, como bien saben, hace ya más de un año, año y medio ya, ¿no? Vamos ya, Ya para cumplimos nosotros, 2 años. 2 años, ¿verdad, Sí, Fernando? 2 años, sí, sí, estamos exacto. 2 años. Sí, en septiembre del 2020, 2020. wow, qué fantástico. Y nada, ha seguido esto post pandemia y estamos muy contentos de recibirte, así que yo dejo a Fernando para que haga la presentación y estamos muy contentos de poder escuchar. Gracias. Bueno, bienvenidos todas, todas. Tenemos hoy el honor de que participe con una exposición muy interesante la doctora Genevieve Galán Tamés, que es profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ha sido profesora también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguro tus alumnos te extrañan mucho, Jenny, ahora. En fin, pero bueno, yo también, porque te veía de vez en cuando por allá, ahora no te puedo ver. Pero bueno, en fin, en sus áreas de investigación se ha especializado fundamentalmente en historia del cuerpo. Sobre eso trabajó su, todo su posgrado, la maestría, el doctorado sobre este tema, y es quizás una de las voces ya más destacadas en el panorama nacional, cosa nada fácil de decir, pero yo creo que hay que aceptarlo ya así, ¿no? Voy solamente a señalar algunos de sus trabajos publicados ya. Tiene un libro muy interesante que lleva por título Cadáver, Polvo, Sombra, Nada. Una historia de los cuerpos femeninos en los conventos de la Ciudad de México en el siglo XVIII, publicado en 2017. Tiene también un texto, un artículo que lleva por título Aproximaciones a la historia del cuerpo como objeto de estudio de la disciplina histórica. Otro trabajo escrito titulado Gestualidad, Teatralidad y Cortesía, reglas y aprendizajes al interior del convento para pensar la corporalidad religiosa femenina, y para que vean que no solo se queda en ese ámbito de estudio, tiene también un trabajo que lleva por título Mens sana in corpore sano, consideraciones históricas en torno al ejercicio físico y su vínculo con el desarrollo corporal, mental y moral. Ya sin más, le doy la palabra a la doctora Genevieve Galán Tamés. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Fernando, y gracias, Daniel, por la invitación. Me siento muy honrada de estar en su seminario. Felicidades también por esos 2 años. Yo luego lo seguía o veía las retransmisiones en el canal de YouTube. Entonces, bueno, me siento muy pues honrada de estar aquí y también de ver a los que se conectaron. Saludos a Alfonso, que saldrá mucho el día de hoy quizá en esta presentación. Bueno, había un texto que mandé para la presentación. Me voy a basar mucho en ese texto. Voy a como seguirlo mucho para luego poderlo comentar con ustedes, alguna pregunta, inquietud, comentarios, críticas, que esas van a ser muy, muy bienvenidas. Y más o menos voy a estructurar la intervención en torno a 5 preguntas. Un poco me interesa como transparentar de dónde nace este trabajo, por qué, y más o menos ver pues hacia dónde apunta o hacia dónde pretendo que apunte. Entonces, de entrada, pues comienzo un poco hablando de dónde partiría el texto. Como mencionaba en el artículo, el texto pues parte del interés de observar los rumbos que han tomado los estudios en torno al cuerpo en la historiografía reciente, que lo hace su tema de estudio. Como comentaba Fernando, pues a mí me apasiona mucho este tema. Diría que es como mi tema más que de especialización, mi tema de interés, y en seminarios que he tenido con estudiantes de licenciatura y posgrado, constantemente sale esta pregunta por
las condiciones de posibilidad del surgimiento del cuerpo como objeto de estudio, pero también cómo es posible para nosotros, nosotras como historiadores, historiadoras, acercarnos a este tema. Entonces, este texto también nace un poco como fruto de esos seminarios sostenidos que he tenido oportunidad de dar en la Universidad Iberoamericana y también en la UNAM, donde constantemente pues estamos pensando con los estudiantes no solo qué dice el texto, sino cómo es posible para ese texto decir eso que dice. Entonces, de ahí el interés, digamos, historiográfico. También un poco lo que observamos es como en las últimas décadas, a raíz del llamado giro corporal, que es más o menos ahí en la década de los 80s, pues asistimos a una entronización del cuerpo como uno de los lugares privilegiados para el estudio de la sociedad y de los individuos, y observamos también pues cómo el cuerpo ha sido problematizado, desestabilizado y transformado en una categoría analítica central de las humanidades y las ciencias sociales. Para muchos investigadores del tema, este boom de los estudios corporales revela, o más bien es revelador de varias cosas. La socióloga Dominique Memmi, por ejemplo, comentaba cómo este boom atestiguaba el descubrimiento, o quizá más bien el redescubrimiento a mediados del siglo XX de la dimensión física corporal de los agentes sociales como algo de suma importancia para pensar e integrar al análisis académico, pero también a la cotidianidad del día a día. Y aquí habría que detenerse y repensar el por qué, o como también me gusta pensarlo, las condiciones de posibilidad de este redescubrimiento. En su momento, en un trabajo muy antiguo, en un trabajo de maestría, intenté pensar el surgimiento del cuerpo como objeto de estudio de la disciplina histórica desde una perspectiva pues quizá muy limitada a la historiografía francesa y desde un ámbito intertextual. Hoy cuando releo ese trabajo pienso que habría que pensarlo ya en otro contexto y también pues vincularlo, ¿no?, a perspectivas de investigación pues mucho más amplias. Por ejemplo, y a reserva a lo mejor de que más adelante ahondemos en ello, me interesaría pues pensar también este surgimiento del cuerpo como objeto de estudio de la historia en resonancia con lo que subraya, por ejemplo, George Vigarello en uno de sus trabajos, particularmente El sentimiento del sí. Ahí él identifica, por ejemplo, cómo hay una exigencia, ¿no?, que se suma a las sociedades modernas, que es la toma de conciencia de sí centrada en el cuerpo, en la que el cuerpo es el espacio para la lectura de sí, es decir, es a través de un trabajo atento de escucha de los índices corporales y de resentir las sensaciones corporales que se accede a una lectura profunda del yo. Para Vigarello, esta exigencia y sus implicaciones constituirían pues una total ruptura con el pasado, con las sociedades de antaño, donde estas sensaciones internas o corporales no se vinculaban forzosamente a lo orgánico. Lo que es interesante es cómo pues una indagación de este tipo muestra cuánto esa experiencia y esa sensación corporal, lejos de ser una simple conciencia pura del cuerpo, se vuelven dimensiones que se han labrado, complejizado y enriquecido progresivamente a través del tiempo. Y también observamos cómo actualmente en nuestra época pues hay una insistencia, ¿no?, en lo que podríamos llamar como lo psicológico, en la atención a la conciencia corporal y el triunfo de una imagen transformada de sí mismo, donde constantemente está imperando esta capacidad de actuar sobre sí mismo y transformar y moldear al cuerpo. Pero bueno, retomando un poco esta primer pregunta o este primer punto de dónde partiría este texto también está interpelado un poco por una afirmación que en su momento en un coloquio hiciera el historiador Rafael Mandresi, que es un discípulo de Vigarello. Él, por ejemplo, sostenía que el cuerpo y la historia del cuerpo habían pasado de ser un objeto sin historia a una historia sin objeto. De ahí que a unos decenios del llamado giro corporal en la historiografía, pues me parezca que es importante que se imponga este momento reflexivo, representado por algunas preguntas que aparecen también ahí en el texto, que ahorita retomo,
son preguntas que a lo mejor no se agotan, pero que sirven de partida un poco para estructurar la reflexión y que me interesa también pues discutir con ustedes, ¿no? Yo preguntaría qué implica entonces hacer historia del cuerpo, en qué sentido el cuerpo como objeto de estudio necesita ser aprendido de manera diferente por el historiador. También preguntaría si son todas las historias que se cobijan o se identifican con la palabra cuerpo, historias del cuerpo. ¿Es el cuerpo un objeto imposible de la disciplina histórica? ¿Qué estrategias podríamos utilizar para aprenderlo en el tiempo y hacer frente a esa polisemia, ¿no? Y también pues esta pregunta sobre cómo encarnarlo en la escritura académica. Estas preguntas, como les decía, sirven como guía a esa reflexión, a este trabajo que compartimos, y sin lugar a dudas pues no se agotan, no sé si se respondan o puedan responderse, y parten también de un lugar muy personal, de alguien interesada en el estudio del cuerpo históricamente, donde pues la reflexión historiográfica me parece que es de suma importancia para poder emprender cualquier tipo de investigación. Y esto me lleva también a pensar el segundo punto sobre por qué es importante este tipo de ejercicios historiográficos, quizá más que teóricos, yo le daría el carácter de historiográfico. Considero en ese sentido, y aquí me siento un poco apenada que esté Alfonso porque estoy parafraseándolo, considero, como dice Alfonso, que la reflexión de índole historiográfica sobre la historia pues no debe ser una actividad secundaria que realizan algunos historiadores, sino que más bien debe ser una condición de posibilidad para la investigación histórica. Los estudios en torno al cuerpo y la corporalidad son sintomáticos en ese sentido de las preocupaciones de las sociedades contemporáneas, en cuanto están revelando el creciente interés de un campo de estudio que ha tenido un importante aumento en las últimas décadas, y que como campo de estudio pues es necesario también que reflexione sobre sí mismo para indagar aún más en las maneras en las que se ha estudiado el cuerpo y, como mencionaba, cómo es posible hacerlo desde la historia, ¿no? También hay todo este diagnóstico hoy en día de cómo hay cierta pues historia, cierta historiografía donde el cuerpo se vuelve un lugar fácil, ¿no? Es decir, esta atenta escucha de las sensaciones corporales, en ocasiones vacía, digamos, al objeto cuerpo en las investigaciones, y se corre el riesgo o se cae en este efecto de la dispersión, ¿no? Donde ya pues cualquier cosa es cuerpo, pero al mismo tiempo pues resulta sin ser nada. Michel Bernard, por ejemplo, un filósofo, él apuntaba como el cuerpo, desde esta óptica, digamos, se vuelve una palabra que homogeniza y oculta toda una serie de matices vinculados a esta palabra e idea y experiencia. Y aquí, si me permiten, cito, Michel Bernard dice: el discurso sobre el cuerpo nunca puede ser neutro. Hablar del cuerpo obliga a aclarar más o menos uno u otro de sus dos aspectos: el aspecto a la vez prometeico y dinámico de su poder demiúrgico y de su ávido deseo de goce, y ese otro aspecto trágico y lastimoso de su temporalidad, de su fragilidad, de su deterioro y su precariedad. De manera que toda reflexión sobre el cuerpo es, quieras o no, ética y metafísica. Proclama un valor, indica una cierta conducta y determina la realidad de nuestra condición humana. Fin de la cita. Paso a la pregunta número 3 o al punto número 3. ¿Cuál es el diagnóstico de esta inmersión rápida a los trabajos sobre el cuerpo? Como comentaba, la idea del texto un poco y de este ejercicio que les quiero compartir consistió en intentar pensar pues en los últimos 20 años cómo se ha estudiado el tema del texto, y esto pues lleva a elaborar un diagnóstico. Lo que observamos es cómo en la década de 1990 y el primer decenio del siglo XXI, esta línea temática de historia del cuerpo se consolida. Es también en este periodo que los cuestionamientos comienzan a surgir. Por ejemplo, alrededor de la década de 1990 comienzan a aparecer trabajos, críticas desde el ámbito historiográfico, que objetan que el cuerpo en las investigaciones históricas aspire únicamente a ser representación y discurso. Las historias de los cuerpos, en palabra de las
de la investigadora Dorinda Outram, por ejemplo. Ella decía que estas historias flotaban sin encarnarse nunca en la experiencia individual. Las críticas van a servir también para considerar el tema de la experiencia corporal como algo importante para hacer en el caso de la historia del cuerpo, y van a mostrar al mismo tiempo la dificultad de integrar esta dimensión al análisis histórico. Este problema también lo podemos resonar, por ejemplo, con pues, trabajos historiográficos más amplios que no tienen como objeto de estudio el cuerpo. Vemos cómo finales del siglo XX, ¿no? Esta cuestión de la experiencia pues se va imponiendo a la historiografía, se impone de la mano de la nueva historia cultural. Entonces es pues también interesante que resuene o comience a resonar en los trabajos que hacen del cuerpo su objeto de estudio. Aquí podríamos como desviarnos, ¿no? Y también pues pensar o problematizar qué implica trabajar la experiencia, ¿no? Cómo es posible hacerlo desde la historia, cómo se está entendiendo esta categoría. Pero esto me parece interesante a reserva de que lo explique más adelante o de que ahonde en ello, porque lo podemos vincular también, por ejemplo, a pues temas, ¿no? Recientes de la historiografía ya del siglo XXI, por ejemplo, todo el surgimiento de la historia de las emociones o que se conoce como giro afectivo o giro sensorial. También podríamos pensar lo que va de la mano, ¿no? De este surgimiento de la experiencia como una categoría pues importante al momento de hacer historia. Asimismo, es también en estas décadas, finales del siglo XX, que uno de los obstáculos mayores para la historia del cuerpo se revela, y aquí me gusta parafrasear lo que dice Dominique Memmi, que es el horror de lo fragmentario e inasible del cuerpo como objeto de estudio. Es decir, el cuerpo, a pesar de ser una veta de incursión a fenómenos sociales diversos y múltiples problemas, no se deja atrapar de manera fácil en las investigaciones históricas. Y me parece significativo también que otra tendencia interesante a partir de inicios del siglo XXI, y quizá un síntoma de lo fragmentario e inasible del cuerpo, ha sido la publicación de grandes obras colectivas y de síntesis bajo la dirección de connotados historiadores o grandes sellos editoriales, en las que a partir de un punto de encuentro y metodologías diversas, varias miradas, en ocasiones multidisciplinarias, en torno al cuerpo se suman y conjugan para ofrecer una mirada global y contextual. Es decir, un poco lo que quiero plantear es ver cómo este horror de lo fragmentario se traduce en términos editoriales en estos grandes volúmenes, ¿no? Todas estas casas editoriales, Routledge, y muchas prestigiosas, pues empiezan a sacar sus diccionarios de historia del cuerpo, ¿no? Historia del cuerpo desde el siglo XII hasta el siglo XIX, y es interesante también cómo, pues en términos historiográficos, para muchos esto pues más bien es un síntoma, ¿no? De que quizá ese cuerpo nos está dejando atrapar, o bien que ese cuerpo se está volviendo una categoría tan homogénea que al final no permite pensar su especificidad histórica, o más bien que no permite pensar la especificidad histórica, ¿no? Que tiene que ver finales del siglo XX un poco con pensar pues lo contextual, ¿no? Lo múltiple, lo otro, quizá ya no el cuerpo, sino los cuerpos, pero esto lo podemos discutir más adelante. Asimismo, ¿no? También vemos acrecentadas las exigencias de trabajar la parte experiencial, viva, dinámica, sensible de los cuerpos. De ahí un poco la idea del título de esta sesión y la idea del título del texto, es decir, vemos cómo se pasa de un cuerpo que se representa en este boom de los estudios corporales en la década de los 80s, 90s, a un cuerpo que se siente. Aquí observamos cómo ese territorio físico, o cómo en ese territorio físico se ha traspuesto también un territorio psicológico, hay una transformación, y en ese sentido pienso que trabajar desde el registro sensible suma exigencias metodológicas y agudiza quizá el diagnóstico de Mandresi, ¿no? De este cuerpo que no tiene historia a de repente un cuerpo donde ya no sabríamos bien cómo hacer su historia, cuál sería la pertinencia de pensar temas históricos a partir de la perspectiva corporal. Esto me lleva a hablar del cuarto punto, la cuarta pregunta, y bueno, ¿qué se piensa a partir de este diagnóstico? Aquí retomo algunas ideas o algunos problemas que me parecen pues importantes, también son problemas que me interesan y que he estado intentando pensar pues cómo trabajarlos, si vale la pena trabajarlos o no. Y según se constata en estas investigaciones, el cuerpo, vemos, pues constituye de entrada
un objeto difícil de asir y en algunos casos difícil de encontrar, pues se constituye como un tema al que solo se puede aproximar identificando un sistema de relaciones que permiten mostrar un objeto que nunca se muestra por sí mismo. Aquí también podríamos hacer la pregunta sobre qué objeto, ¿no?, histórico se muestra por sí mismo. Podríamos decir que ninguno, pero bueno, en el caso del cuerpo me gusta pensar que esta dificultad es aún mayor. Por otro lado, también se observa cómo el concepto cuerpo representa en sí mismo un indicador y un obstáculo en este tipo de estudios. Es decir, cada época histórica y cada registro discursivo asignan un significado, características y atribuciones diferentes a la palabra, noción cuerpo. En algunos casos, estos significados no tienen forzosamente que ver con este cuerpo propio, biológico y somático del ser humano. George Vigarello en ese sentido señalaba que nuestro porte, nuestras maneras de movernos, de pararnos, de expresarnos, de comportarnos, son dependientes en gran medida de ese cuerpo representado, mentalizado, construido culturalmente, el cual imaginamos como una invariante antropológica absoluta de todo ser humano. Y esto lo menciono porque me parece también muy sintomático cómo el cuerpo, cuando surge como objeto de estudio de la disciplina histórica, por un lado comienza a ser problematizado y por otro lado en ciertos trabajos parecería ser que hay una tendencia a biologizarlo, ¿no? Es como si el cuerpo al final pues dirimiera todas las pugnas, digamos, por las interpretaciones, con esta exigencia, ¿no?, de que hay que estarlo escuchando, de que el cuerpo se manifiesta por sí mismo, ¿no?, de que el cuerpo constituye este remanso de lo psicológico, de lo sensible. Entonces, por eso me parece, ¿no?, interesante, pues, ver cómo surge esta reflexión a propósito del concepto mismo de cuerpo, ¿no?, ¿qué estaría representando esto o cómo podríamos pensarlo nosotros? El sociólogo David Le Breton, que ha trabajado, pues, ampliamente este tema desde el campo de la sociología, él observa como uno de los pasos esenciales al momento de aproximarse al estudio del cuerpo radica en establecer una definición del cuerpo que estudia, en su caso la sociología o la teoría social, un cuerpo que es bien diferente a aquel que estudiaría el médico o el biólogo. Es decir, desde la óptica de Le Breton, y yo sumaría, y eso me interesa también discutirlo, sumaría esta exigencia al caso del trabajo histórico, es importante precisar de qué objeto cuerpo estamos hablando. La tarea del investigador en ese sentido consiste en identificar la naturaleza del cuerpo en el que piensa interrogar las lógicas sociales y culturales de este objeto. Como he también pues apuntado en otros espacios y a reserva de ser muy repetitiva, por mencionar un ejemplo, ¿no?, de la pluralidad de matices que se ciernen sobre este referente cuerpo, en un determinado contexto, cuando estaba haciendo esta investigación sobre el cuerpo en el siglo XVII, dije, bueno, pues voy a ver qué dice el diccionario de autoridades, un poco como para intentar hacer una especie de historia conceptual, y en ese diccionario de autoridades de 1729 encontramos alrededor de 37 definiciones admisibles para la entrada cuerpo, ¿no? Entonces aquí otra vez podríamos preguntarnos, pues, qué nos está indicando y a la vez qué obstaculiza este concepto. Le Breton, retomando, objeta, por ejemplo, que las investigaciones han privilegiado lo que el cuerpo pone en juego, empero el referente cuerpo en muchos casos no plantea interrogantes o mayores reflexiones. Y esto me lleva a abrir una pregunta: ¿por qué podría ser importante definir al cuerpo teóricamente? Es decir, en las investigaciones, si en teoría todos poseemos uno. Y esta pregunta me parece importante. Mis alumnos siempre me dicen que es ahí estarse haciendo, ¿no?, un coco wash, que ¿por qué problematizar y teorizar tanto en torno al concepto si sabemos que pues, los conceptos también son polisémicos y precisamente la característica de un concepto es que hay pugna sobre lo que éste refiere? Pero bueno, a mí me parece importante esta pues, provocación o este diagnóstico de Le Breton en torno a cómo en muchas investigaciones el referente cuerpo no plantea interrogantes o mayores reflexiones, porque pues al final es importante observar también cómo estamos pensando o aproximándonos al cuerpo desde una mirada disciplinar, ¿no? Y ahí vemos esta necesidad de establecer niveles analíticos
para el estudio del cuerpo, vemos que esta necesidad pues está obedeciendo a principios clásicos sobre cómo se organizan los saberes, ¿no? Vemos cómo todo lo que designamos en general como objeto es un complejo de determinadas acciones y relaciones. Toda ciencia, podríamos decir, se funda en una abstracción, y desde ciertas disciplinas se cuestiona que esta falta de problematización en torno a los conceptos pues nos lleve a una especie de naturalismo ingenuo que cree que lo dado en la realidad contiene los principios de ordenación analíticos y sintéticos, a partir de los cuales pues nosotros podemos aproximarnos sin mayor problema a esa realidad. Creo que aquí todos coincidiríamos, ¿no?, en que es importante pues esta problematización de los conceptos que utilizamos como categorías de observación, pero lo que a mí me llama la atención es que nuevamente en el caso de los estudios del cuerpo, pues parecería ser que eso no requiere mayor problematización, precisamente porque hay una suerte, ¿no?, como de biologización de este cuerpo, y particularmente de este cuerpo que luego se va a volver ya no solo un cuerpo que se representa, sino un cuerpo que se siente. Desde la óptica de Le Breton y otros investigadores, la precisión conceptual, además, si es que esta es posible, facilitaría y sistematizaría los estudios en torno al cuerpo. Y bueno, también aquí sabemos, y estoy otra vez señalando o citando, parafraseando un texto de Alfonso, también sabemos que la importancia de los conceptos radica en que son términos que en las ciencias sociales y en las humanidades se vuelven indispensables para la autodescripción de la estructura social, para enmarcar los objetos de estudio, es decir, señalar distinciones y facilitar la socialización de las investigaciones, guiar al lector en su lectura y hacerlo ver lo que nosotros queremos ver. Y también podríamos sumar a esta exigencia, pues también pensar el contexto actual, ¿no?, de socialización de las investigaciones y observar cómo la comunidad de investigadores actual exige que nosotros siempre explicitemos los presupuestos desde donde se está interpretando el pasado, ¿no? Entonces, esto también es interesante pensarlo para el caso del cuerpo. Si aquí asumimos o aceptamos lo que decía Jauss sobre cómo ningún texto del pasado fue hecho para que lo usara el historiador como insumo de investigación, podríamos hacerlo resonar también para el caso del cuerpo, ¿no? Lo que, insisto, pues hace quizá más acuciente que se piense o se reflexione en torno a la categoría cuerpo. Y bueno, el reto pues no es menor en el caso del cuerpo. ¿Cómo hacerlo? En ese sentido, también retomo algo que he mencionado en otros espacios. Para aproximarnos al estudio del cuerpo, para hacer la historia del cuerpo, basta únicamente con que yo plantee esta intención, es decir, haga mención de la palabra o el concepto cuerpo sin jamás precisarlo, o bien, y por el contrario, el estudio del cuerpo exige del investigador esta precisión conceptual. Es una pregunta que dejo abierta. En contraposición a estos argumentos sobre la precisión conceptual, están, por ejemplo, pues los escritos, ¿no?, los argumentos del sociólogo Bruno Latour, que anota que, y aquí si me permiten también voy a citar, porque me gusta mucho esta cita. Bruno Latour dice: el cuerpo no es una residencia provisional de algo superior, un alma inmortal, el pensamiento universal, sino lo que deja una trayectoria dinámica mediante la cual aprendemos a registrar y hacernos sensibles a aquello de lo que está hecho el mundo. Esa es la gran virtud de esta definición. No tiene sentido definir el cuerpo directamente, sino solo sensibilizarlo a lo que son estos otros elementos. Al concentrarse en el cuerpo, se le dirige a uno inmediatamente, o medianamente, mejor dicho, aquello de lo que el cuerpo se ha hecho consciente. Nuestro cuerpo, dice, es la instancia palmar de lo ambiguo. Fin de la cita. Y bueno, menciono esto porque aquí vemos cómo también habría, ¿no?, pues otra lectura en torno a este problema. Lo que está diciendo Latour es que para aproximarse a esta cuestión, más bien no hay que teorizar el cuerpo en sí, sino el modo de hablar sobre el cuerpo. Latour diría un poco que esta discusión sobre la precisión conceptual en el caso del cuerpo es ociosa, no vamos a llegar a ningún punto, y más bien es importante fijarnos otra vez en cómo se habla sobre el cuerpo, lo que él menciona como el body talk, es decir, las muchas maneras en las que el cuerpo participa en distintas discusiones, prestando atención a las condiciones que permiten movilizar el cuerpo en nuestros estudios. Si bien la anotación de Latour va dirigida hacia otro campo, su señalamiento
planteamiento pues me parece importante para pensar a la historia del cuerpo y la disciplina histórica misma. En el caso del cuerpo, los problemas de su conceptualización y estudio se mezclan irremediablemente con aquellos de su puesta en narrativa, es decir, la socialización escrita de la investigación, pues la escritura, como nos diría Michel de Certeau, también la aprende o lo aprende con H intermedia. Y aquí podemos hacer resonar, por ejemplo, aquellos textos que han intentado pensar qué implica observar un determinado tema histórico desde una perspectiva corporal. Es el caso, por ejemplo, de la historiadora Nora Doyle, quien entiende a la historia del cuerpo no como el estudio de aspectos fácticos que acontecen a y en los cuerpos desde un punto de vista biológico, fisiológico, sino como los modos en los que los discursos dominantes en torno al cuerpo y las experiencias corporales son significados por los sujetos históricos. Abonado a lo anterior y en otro tenor, por ejemplo, el filósofo historiador Bernard Andrieu sostiene en esa misma línea que es necesario tratar de pensar en el modo en el que el saber sobre el cuerpo se constituyó y se constituye. Desde este planteamiento podríamos lanzar la siguiente pregunta: ¿cómo nuestro conocimiento, en este caso histórico, historiográfico del cuerpo, se vuelve posible? Andrieu señala que es preponderante pensar cuál es el concepto cuerpo trabajado por cada especialidad, y para ello es importante conocer la gramática específica de cada disciplina y mostrar cómo el cuerpo es fabricado como tema de investigación. Escribir al cuerpo, advierte Andrieu, no es reducirlo a una naturaleza, tampoco a la mera cultura, ni a la interioridad o a la exterioridad. Escribir al cuerpo en sus palabras es ir de la superficie a lo profundo, de lo individual a lo colectivo, y preguntarse constantemente por dónde abordar el cuerpo, cómo abordar el cuerpo, cómo describir al cuerpo, quién habla por el cuerpo, qué queremos que nos diga el cuerpo y qué queremos instituir a través de este. Y bueno, este es un poco como las problemáticas, digamos, que han aparecido, o alguna de las problemáticas que han aparecido pues en estos últimos 20 años. Hacer un recuento pues también se vuelve difícil, ¿no? Porque uno no puede leer todo lo que se ha escrito sobre el cuerpo directa o indirectamente, pero me parecía pues un ejercicio importante para pensar en términos historiográficos también estas condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento en torno al cuerpo. En el caso del texto que les compartí y como parte de esa investigación, también pues me pareció importante aterrizar estas reflexiones generales en el caso concreto de un historiador, que es el caso del historiador Georges Vigarello, que es un historiador francés que se ha dedicado pues al tema, al estudio de la historia del cuerpo casi desde los comienzos de su carrera. Él es un historiador que en un primer momento tiene una formación de educación física. Su papá era como el ministro de Educación Física o de Deportes en Mónaco. Posteriormente se forma en filosofía y a partir de los trabajos de Caugleen empieza a interesarse por el tema del cuerpo. Aquí fue también como muy polémico, lo discutía con los estudiantes cuando les presentaba este trabajo, pues trabajar, ¿no?, a partir de un estudio de caso, porque vemos que hoy en día también pues ciertas perspectivas historiográficas quizá ya no favorecen mucho los estudios de caso, porque constantemente se está cuestionando qué tan representativo son estos estudios de caso, qué tan representativo sería Georges Vigarello. Pero bueno, aún así, yo, como soy una fan confiesa de él, pues decidí dedicarme a pensar, ¿no?, su obra y intentar pensar pues qué nos muestra el trabajo de este historiador y cómo podemos vincularlo con estas problemáticas más amplias, y también cómo en sus trabajos se muestra este paso, digamos, de este cuerpo que se representa a estos cuerpos que se sientan y se experimentan. Y bueno, ¿por qué Georges Vigarello?, ¿no? Como les decía, además de la notoriedad que este historiador ha adquirido en este campo y que desde mi punto de vista lo volvería una elección válida, me interesa también analizar su caso por dos razones. En primer lugar, por el hecho de que muchas de sus obras han contribuido a moldear el panorama, las herramientas y los métodos de la historia del cuerpo, a reserva de que me llamen
francofilia, creo que es cierto, pero si quieren ahorita lo discutimos. Y en segundo lugar, porque es un historiador que ha trabajado también el cuerpo desde los inicios de este llamado giro corporal y que continúa hasta la fecha ocupándose pues de este objeto. Lo anterior me parece importante porque permite observar cómo este investigador y sus trabajos dislocan al objeto, cómo cambia su mirada, sus intereses, sus temas, sus preguntas y sus estrategias. Y bueno, me parece que podría como encarnar, ¿no?, pues estas reflexiones sueltas que he estado tratando de compartirles esta mañana. Él también pues ha realizado investigaciones en torno a diferentes temas. Por ejemplo, ha trabajado la evolución de las prácticas y representaciones del cuerpo desde temas como la belleza, la salud, el deporte, la pedagogía, la obesidad, y recientemente incursiona a este campo de la historia de las emociones o este campo de lo corpo afectivo. Y bueno, ¿qué podemos rescatar de la obra de este historiador para hacerlo resonar con lo que les comentaba anteriormente? Según apuntaba, ¿no?, en 1992, Vigarello, por ejemplo, observaba cómo el objeto cuerpo no constituye un campo ni pertenece a ningún dominio conceptual homogéneo. Más bien es un objeto o una perspectiva que brinda la posibilidad de mirar con profundidad trazos, indicios y representaciones a lo largo del tiempo. ¿Y en qué sentido? Para Vigarello, la observación en torno al cuerpo puede sugerir nuevos inventarios e interpretaciones del pasado, dar vida a documentos olvidados o bien otorgar cierta unidad a materiales inconexos. El cuerpo como objeto de estudio representa un corpus de vestigios con los que hacer historia, al tiempo que multiplica las informaciones sobre la sensibilidad de una época, un contexto o una cultura. Para Vigarello, en ese sentido, el cuerpo es un concepto plural y hasta cierto punto ficcional. De ahí que en lugar de ahondar en torno a cómo ¿no?, pues nos puede servir metodológicamente, es decir, en lugar de estar pensando más bien cómo definir al cuerpo, metodológicamente Vigarello lo que propone es el trabajo en torno a puntos de unificación del cuerpo, o lo que también ha llamado como esquema corporal, es decir, trabajar en torno a cómo el cuerpo, como idea, concepto, realidad y noción, ha aparecido unificado a lo largo del tiempo, es decir, bajo qué discursos, prácticas, etcétera. Aquí observamos también cómo en su caso hay ciertas pues herramientas metodológicas, ciertas nociones como la idea de gesto, de arte y de invención, que se vuelven la punta de lanza para los trabajos de este historiador en pos del cuerpo. Es decir, no es el cuerpo lo que él estaría mirando, aquí podríamos preguntar cuándo es que alguna vez se mira, sino más bien son los gestos que lo encarnan, ¿no? El gesto de aseo, el gesto de corrección, el gesto disciplinar, el arte que lo moviliza, el arte de embellecerse, el arte de la silueta y las invenciones que se instalan, ¿no?, de repente en las corporalidades, la invención de la grasa corporal, la invención del yo, etcétera. Es decir, analizar lo corporal más que a partir de la palabra cuerpo, mediante estas nociones, como les decía, de arte e invención y gesto, le permite asir esta exigencia particular que se va a instalar en la historia del cuerpo a finales del siglo XX, la de privilegiar la experiencia de los cuerpos, por ende, la posibilidad hasta cierto punto de restituir esta exigencia, de hacer una historia del cuerpo particularizada, matizada y diferenciada según los cuerpos y no solo un cuerpo. Aquí podría ahondar un poco más, pero paso ya para ir cerrando, para abrir espacio a las preguntas que me interesa escucharlas. De todos modos, ahí está el texto, que creo que es mucho más coherente que mi intervención. Pero bueno, ¿cómo podríamos ir cerrando esta intervención? Ciertamente no es posible esbozar una ruta o un camino que resuelva todos los problemas de análisis en torno al cuerpo como objeto de estudio de la historia. Cada temática plantea sus propias problemáticas y exige modos particulares de abordarlas. En mi perspectiva, no obstante, hay dos requerimientos que se imponen en las investigaciones históricas de los últimos años y que creo que también se observa o se constata
desata en la obra de Vigarello. Por un lado, hacer aparecer la experiencia del cuerpo, esta exigencia que comparten otras tendencias temáticas, y por otro lado, traer a escena efectivamente al cuerpo en las investigaciones que lo hacen su tema de estudio o que adoptan esta perspectiva de análisis. Este último punto, a mi parecer, me parece el más apremiante, y en ello creo que recae la posibilidad de que la historia del cuerpo vuelva a ser una historia con objeto, o más que con objeto, quizá con perspectiva. Y aquí se abriría esta pregunta: ¿cómo traer a escena al cuerpo en la historia del cuerpo? Vigarello dice que hacer historia del cuerpo implicaría volver presente a este objeto y sus representaciones en las distintas investigaciones que emprendemos. Es decir, el reto es introducir al cuerpo en el corazón del problema histórico. No obstante, Vigarello observa que esta exigencia no es indispensable, es decir, no compromete la calidad del proyecto ni lo vuelve superior o inferior. Sin embargo, si no es contemplada, la investigación no revelaría entonces aquello que constituye la historia del cuerpo. Y aquí conviene nuevamente insistir, y es una pregunta que yo tampoco tengo resuelta: ¿qué se encuentra entonces en el corazón del dispositivo corporal? ¿Qué implicaría pensar la historia y los temas históricos desde esta perspectiva? En el caso de Vigarello, él nos dice cómo para construir una historia del cuerpo debemos, por un lado, privilegiar al cuerpo como objeto central y, por otro lado, considerarlo en una perspectiva histórica. Es decir, se trata de concebir el cuerpo tal y como fue percibido en un determinado periodo histórico, tomando en consideración la heterogeneidad documental y conceptual que atraviesa al objeto mismo. Aquí yo preguntaría, y lanzo estas preguntas ahora para el debate: ¿es este el reto que debe seguir asumiendo la historia del cuerpo para no caer en la dispersión? ¿Ese es el reto que debe asumirse y que no siempre se hace para que la historia del cuerpo vuelva a tener un objeto, el cuerpo? ¿Nos sirve este diagnóstico metodológico, historiográfico, fragmentado a nosotros, historiadores interesados en el cuerpo? ¿Nos sirve para pensar nuestras estrategias de investigación al momento de aproximarnos a este tema? Y cómo influyen también estas condiciones de posibilidad con las que pensamos nuestro cuerpo en la historia que estamos haciendo. Creo que aquí concluiría un poco para no ser redundante ni repetitiva con el texto. Y pues muchas gracias por la escucha. No sé por qué en Zoom me pongo más nerviosa que presencial. Entonces espero que luego podamos reunirnos en la UNAM o en Chile. Eso sería fantástico. Te agradecemos de verdad, de todo corazón, esta fantástica intervención. Y damos paso entonces a las preguntas. Pueden ir levantando su mano virtual. Y si te parece, hacemos pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. ¿Sí? Sí, me parece bien. Fantástico. Bien. Voy a partir yo porque siempre quedo al final. Parece que quedo como el dictador ahí, que cierra todo. ¿En qué medida hablar de el cuerpo puede ser problemático y no hablar de los cuerpos, ¿ya? En plural? Esto es como cuando decimos la memoria: no existe la memoria social, la memoria colectiva, existe la memoria personal y múltiples memorias, ¿no? Muchas veces en pugna. En este caso, ¿en qué medida el cuerpo puede ser una manera de, claro, entrar en un problema teórico, ¿cierto? O no teórico, siguiendo la tour, pero en definitiva hay que abordarlo? ¿Y cómo se problematizaría esto al hablar de los cuerpos, ¿no? Porque lo que nos interesa no son estudios de caso, como tú bien dijiste muchas veces, sino que una representación social. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Si entiendo bien tu pregunta, es, bueno, ¿en qué medida hablar del cuerpo y no de los cuerpos, o por qué no preferir más bien problematizar, bueno, explotar quizá este concepto centrado en los cuerpos? Esta pregunta es interesante, un poco lo que observaba como en este recorrido historiográfico y leyendo ciertos trabajos, es como en los últimos tiempos, en las últimas décadas, particularmente a partir, por ejemplo, de la perspectiva de género, del giro espacial, ¿no? Que busca otra vez intentar conectar temas
históricos con esta presencialidad del espacio, el concepto de cuerpo comenzaba a ser como contestado, ¿no? Muchos investigadores decían, bueno, es que más bien si queremos pensar la experiencia, pues tendríamos que pensar en cuerpos. Sin embargo, hay un poco como la trampa o lo que leía de estos historiadores o estas historias que intentaban pensar pues más su práctica de una manera historiográfica o teórica, es que a veces hablando de cuerpos, el cuerpo o los cuerpos adquirían, por decirlo de alguna manera, una carga pues mucho más sensible y opaca, es decir, cuando nos aproximamos al cuerpo como tema de estudio, una de las exigencias que se impone es cómo vincular representación con práctica, que podríamos decir que es un problema que se suma a toda escritura de la historia a finales del siglo XX. En el caso del cuerpo, lo que aparece un poco es que vincular representación con práctica en ocasiones hace que el cuerpo o los cuerpos se vuelvan una suerte de islas, es decir, que se subraye más la parte pues sí, sensible, no sé, es que no sé si esta categoría, cuando la utilizo queda claro, no es como si se resaltara únicamente los aspectos psicológicos y el efecto, ese es un diagnóstico de algunos historiadores, el efecto más bien es que este cuerpo aparece como un cuerpo único, ¿no? Y particular, y no un cuerpo en contexto o unos cuerpos en contexto. Entonces, esa problemática, digamos, sobre cómo vincular, ¿no? O cómo pensar la experiencia corporal como una experiencia histórica, algunos historiadores observaban o problematizaban que más bien la idea de cuerpo y no cuerpos, o sea, cuerpo a pesar de que homogeniza, ¿no? Y lo que mencionaba yo parecería ser que dificulta, al mismo tiempo esta idea o este universal lo que nos mostraba es cómo estas experiencias corporales también están atravesadas por una parte cultural, que parecería ser un trabajo algo ocioso, ¿no? Diríamos, pues ahí está Foucault, ahí están muchos filósofos que están señalando o están subrayando precisamente los aspectos sociales, culturales, ¿no? Históricos, compartidos de este cuerpo y no esta experiencia individual. No obstante, ciertos trabajos historiográficos observaban cómo esta pluralidad o esta atomización del universal cuerpo en cuerpos, curiosamente en lugar de ayudar, ¿no? A mostrar los grises históricos, lo que hacía o lo que revelaba es que el cuerpo se volvía una especie de isla, ¿no? Se resaltaban únicamente los aspectos psicológicos, que pues de entrada no tendría nada malo a lo mejor hacer eso, pero por eso yo señalaba que me interesa pensar este aspecto desde la disciplina histórica, ¿no? O sea, todo el problema de la conceptualización, el problema metodológico, al final se vuelve una pregunta importante porque observamos siempre desde una disciplina, ¿no? Nos preguntamos por el cuerpo desde una disciplina. Ahí también podríamos argumentar o alegar como, bueno, pues también los conceptos, ¿no? Si yo utilizo el universal cuerpo, utilizo cuerpos, pues depende de cada historiador, de sus preguntas, ¿no? Cuerpos también al final pues puede ser operativo para mostrar precisamente pues la pluralidad histórica, para mostrar lo contingente, no forzosamente tendría que incidir en crear como estas historias del cuerpo quizá un poco vacías o muy psicológicas, ¿no? O sea, también podríamos como argumentarle por ahí. No sé si contesté a tu pregunta, pero bueno, ahí lo que vemos es que no hay como nada zancado, ¿no? O sea, que se vuelve muy problemático y se vuelve problemático particularmente desde esta perspectiva de observación. Yo, curiosamente y recientemente, yo estaba como muy clavada en el problema como conceptual, pero ahora me gusta más bien pensar al cuerpo, no como una categoría conceptual, sino más bien como una perspectiva de observación, no algo que me permite subrayar cosas o marcar ciertas distinciones con respecto pues a esos pasados. Muchas gracias, muchas gracias. Fernando. Sí, gracias, Ginny. ¿Cómo empezar? Todo lo que has planteado me parece que, y sobre todo los problemas respecto a la especificación del objeto, cuerpo, para esta vertiente historiográfica, no parecen ser exclusivos de este ámbito, sino que
yo creo que son problemas comunes en todos los ámbitos de investigación, y no solo en términos puramente historiográficos, sino en todos los ámbitos de investigación, ciencias sociales, pero también incluso en términos científicos más generales. En tanto que ya sabemos que todo objeto está condicionado por una construcción, esa construcción siempre se nos presenta como frágil, como fragmentada, dices tú, yo diría fisurada. Lo importante, lo que me interesaría señalar es cómo la investigación histórica, al enfrentarse a todo el problema que tiene que ver con la especificación de sus objetos de estudio, lo que termina revelando son sus condiciones de posibilidad como discurso historiográfico. De ahí, digamos, el carácter reflexivo del saber histórico. Me parece, a diferencia de otras instancias de investigación que se enfrentan a problemas, también, en tanto que todo objeto científico es un objeto fisurado, difícil de precisar, casi imposible de especificar, pero esta sería quizás ya la virtud de la propia investigación científica. Pero en el caso de la historiografía, me parece que surge esta cuestión muy interesante para mí, no sé si para alguien más, pero donde toda referencia al pasado, donde toda posibilidad de dar cuenta de un objeto, cualquiera que sea, nos conduce irremediablemente a las condiciones de posibilidad, que son siempre condiciones de posibilidad presente. Entonces, toda interrogación sobre el cuerpo revelaría, en términos de una historiografía, revelaría la situación problemática actual en la que nos encontramos respecto al cuerpo mismo. Digamos, ¿en qué momento se vuelve un objeto pertinente? ¿A partir de qué condiciones a lo largo, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, es pertinente interrogarse por el cuerpo? Y eso está presente en muchos ámbitos, no solo historiográficos. De tal manera que esas condiciones, señalabas a Vigarello, digamos que el cuerpo se fabrica. Vigarello implica precisar que se construye social y culturalmente, pero eso mismo pasa para nosotros mismos, digamos. Nuestra propia dimensión corporal se construye social y culturalmente. A eso me refiero, a esa suerte de circularidad que está presente en esta problemática. De tal manera que los problemas para precisar su objeto es precisamente los problemas en los que nos encontramos nosotros para precisar esa dimensión de lo corporal. Ahora, si el cuerpo es fragmentado, si todo objeto de investigación científica es fragmentado, eso es una primera cuestión. Una segunda, digamos, no lo podemos tratar como una unidad coherente de suyo, porque esa reticencia desde la historia corporal al aspecto físico del cuerpo. Al aspecto físico, porque el cuerpo es también una instancia física, una instancia psicológica, una instancia social. A eso se refiere la fragmentación de este objeto, que no es anómalo, digamos, sino que así es todo objeto de investigación científica. Pero ¿por qué la reticencia a enfocarlo desde el ámbito de su consistencia física, biológica incluso? Generalmente se piensa eso como un proceso de naturalización del objeto. Pero si uno lo considera con más, digamos, con más detalle, resulta que también todo tratamiento del cuerpo, en tanto instancia física y biológica, resulta también una construcción históricamente condicionada. Pero algo dice las investigaciones, por ejemplo, biológicas respecto al cuerpo, o en el campo, por ejemplo, de la genética misma, porque esa reticencia a dejar fuera todo este ámbito de la historia corporal, dado que toda naturalización, en fin, insistiría, es también la constitución de un artificio, igual que en cualquier otra instancia, vamos. No nos presentaría un cuerpo invariable, digamos, la manera por la cual la biología ha tratado el cuerpo, o incluso la propia física, o la genética, por ejemplo, no se enfrentan a un objeto invariable como dado en sí mismo. Digamos, hay ahí también una serie de problemas respecto al propio objeto de cuerpo, digamos, que mucho parecieran evocar los problemas que estás tú planteando, pero me parece
como interesante plantearte esta pregunta, porque dejar fuera esa instancia en la historia del cuerpo, esa instancia física, fisiológica, biológica del cuerpo, y si tendría algún sentido, desde lo que estoy planteando para ti, retomarlo precisamente en el ámbito de un replanteamiento de esta vertiente historiográfica. Gracias. Gracias, Fernando. Es una pregunta muy interesante que me hace pensar muchas cosas y espero como responderla de alguna manera. Haciendo una reflexión y vinculándolo a tu pregunta, mencionaba o pensé cuando comencé a interesarme por este tema, que un poco dije, bueno, hay que pensar cómo surge el cuerpo como objeto de estudio. Yo me limité sobre todo a una parte pues historiográfica o historiográfica francesa, vinculada a cierta textualidad, y hoy que lo pienso, que lo miro, me digo que sería interesante hacer ese trabajo y pensarlo desde otro punto de vista. ¿Por qué menciono esto? Lo vinculo con lo que decías, ¿no? Sobre cómo nuestros temas de investigación, nuestras obsesiones históricas, pues siempre son reveladoras de eso que nos atraviesa en el presente y lo que vemos un poco en ese presente de los 80s, los 90s y que quizá sigue siendo nuestro presente, es que el cuerpo se nos escapa, ¿no? Es unas décadas donde pues el cuerpo sufre muchísimas transformaciones, o esta idea del cuerpo sufre muchas transformaciones. ¿En qué sentido, no? De repente el cuerpo se vuelve algo maleable, algo que yo puedo modificar, ¿no? Intervenir constantemente con el body piercing, con los tatuajes, con la cirugía estética. No es azaroso, ahorita que mencionabas todo lo de la investigación genética, también surge en ese contexto, ¿no? Nuestros problemas actuales que tenemos con respecto a lo que es envejecer o simplemente hoy como estamos viendo nuestros cuerpos, que lo estamos viendo en estos soportes y no por eso dejan de ser cuerpos, ¿no? Hay toda esta reflexión también de cierta historiografía, cierta filosofía que ha reflexionado, por ejemplo, sobre los cuerpos cyborgs, ¿no? Las prótesis o las extensiones. Entonces, yo creo que ahí estamos atravesados, o no sé si sea mi caso, quizás sí que hay un cuerpo que se nos escapa, que perdemos o que se está transformando. Lo pienso también vinculándolo, pobre Alfonso, ¿verdad? Y lo menciono mucho, con esto que planteaba de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Sobre cómo la racionalidad implica un soporte, aquí lo podríamos pensar también para el caso del cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué clase de soporte es el cuerpo? Es un soporte y cómo quizá ese soporte pues tradicional o antaño que concebíamos de una manera, hoy de repente es otra cosa por el surgimiento pues de la tecnología, bueno, no de la tecnología, sino de toda esta digitalidad que implica repensar nuestros cuerpos de otra manera, ¿no? Les ponemos filtros, los modificamos, los cambiamos y en ocasiones nuestro cuerpo ya no es el cuerpo biológico, sino a lo mejor esos avatares, ¿no? Donde existimos también en internet, la realidad virtual. Es decir, creo que ahí esta historiografía, de alguna manera, directa o indirectamente, también está atravesado por esa pérdida del cuerpo. Y no sé si esta historiografía, de alguna manera, como diría Michel de Certeau, sea una especie de duelo, de historiografía que hace ese trabajo de duelo, ¿no? De no encontrar al cuerpo en el presente o de no pensar este cuerpo o no verlo en el presente. Quizá hay esta idea de que pues en ese pasado o en esos pasados ese cuerpo se nos va a revelar de alguna manera, o esos modos en los que el cuerpo se transforma nos va a darle alguna luz sobre el tiempo presente. Pero bueno, aquí ya me estoy desviando. Regresando a tu pregunta, ¿no? Ahí concuerdo con el diagnóstico que haces sobre cómo esta historiografía da cuenta de un lugar de enunciación, que no solo es un lugar de enunciación académico, es decir, no solo hay problemas metodológicos, conceptuales, de estrategias de investigación, sino hay también, se revela un lugar de enunciación que tiene que ver con la experiencia de nuestros cuerpos en el tiempo presente, y lo menciono porque no sé si ahí, pero no lo sé, la verdad, es que podamos pensar por qué esta historiografía es reticente a trabajar con esta parte pues densa o fisiológica. Yo la explicación, bueno, no la explicación, la respuesta que daría sería más una respuesta académica. ¿En qué sentido? Por un lado, vemos que hay toda una serie de trabajos que intentan pensar qué implica hacer historia o aprender esos objetos del pasado desde una perspectiva corporal, y son los trabajos que van a problematizar esta cuestión metodológica y conceptual. Desde estas historias, constantemente se está subrayando cómo a
hablar del cuerpo, trabajar con el cuerpo, hacer historia del cuerpo, no solo implica mencionarlo, sino que hay que precisamente complejizar y problematizar. Y creo que por eso hay cierta reticencia también a observar, pues que el cuerpo de alguna manera es una instancia también densa, ¿no? Física, que envejece, ¿no? Que, pues que sin, o sea, a mí me gusta mucho pensar esta paradoja de cómo, o sea, cuando existimos corporalmente, ¿no? Cuando nuestro cuerpo nos duele, no nos interrogamos qué es el cuerpo, pero también es desde este lugar paradójicamente que nosotros nos lanzamos a la conquista epistemológica de ese cuerpo, actuando como si fuera ajeno a nosotros mismos, ¿no? Entonces, siento que estas historiografías que quieren subrayar o problematizar en ocasiones no consideran, ¿no? Esta parte pues densa del cuerpo. Es que ya ni siquiera sé cómo llamarlo, Fernando. Me metiste ahí en una paradoja, una disyuntiva que es la historia del cuerpo. Por otro lado, también vemos estos trabajos que subrayan, ¿no? Que están exhortando que hay, o sea, la historiografía también tiene que rescatar esto, ¿no? O sea, los cuerpos comen, se enferman, o sea, también esta parte de experiencia vital tendría que estar en esas historias. Sin embargo, muchas de estas historias, pues se enfrentan a la disyuntiva de cómo rescatar esto en términos historiográficos, es decir, con qué estrategias, ¿no? Contamos los historiadores, las historiadoras para pensar esta experiencia corporal antaño. No sé si me quede claro, o sea, podría parecer que es un problema pues al final metodológico, que no pertenece o que no es exclusivo de la historiografía cuerpo, sino en general de estas historias que se interrogan por cómo estudiar la experiencia del pasado, que al final acaban implementando pues muchas metodologías, ¿no? Donde se sigue haciendo énfasis en la cuestión de los discursos, de los conceptos, ¿no? O sea, parecería ser, algunos dicen que quizá es una historiografía imposible de hacer o estudios históricos imposibles de hacer, porque hay una parte pues vital, ¿no? De la experiencia de todo cuerpo que no podemos rescatar, sino es una experiencia que se ha socializado. Y cuando es una experiencia socializada, pues ya habría que hacer énfasis en elementos pues más culturales e históricos. Pero bueno, creo que hice muchas vueltas, pero recapitulando para que no se vaya la discusión, ¿por qué hay cierta reticencia a hablar de estos aspectos biológicos y fisiológicos? No lo sé, académicamente lo pienso sobre todo en términos de que la historia del cuerpo, como es una manera más bien de pensar históricamente a partir de una perspectiva corporal, tiende a rechazar este tipo de elementos. No toda la historiografía, cierta historiografía tiende a rechazar este tipo de elementos porque hay el miedo de regresar a un reduccionismo biológico. Pero habría que, ¿no? que debatir qué tanto considerar la experiencia realmente se implica regresar a este reduccionismo. Muy bien, muchas gracias. María Elisa, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, me parece muy interesante y me hizo pensar sobre un trabajo que algo ya escribí, pero que pretendo extender, que tiene que ver con el femicidio en Chile. Y me preguntaba si en el caso del femicidio, por ejemplo, al analizar los juicios, el cuerpo, como este cuerpo al cual tú te refieres, como este cuerpo objeto fundamental, funciona, ¿cierto?, como objeto de análisis, porque es importante. Ese objeto, como ese objeto es maltratado, digamos, este cuerpo, eso va a tener una consecuencia posteriormente. Pero en este mismo caso se daría entonces que, porque este cuerpo sufre, esta persona, dueña de este cuerpo, tiene también un impacto psicológico, ¿cierto? Este cuerpo golpeado, por decir así. Entonces, en esta transición, vemos cómo se relacionaría el cuerpo con la psicología, con el trauma, con el miedo, etc. O sea, podría ser que sin olvidar el cuerpo mismo, que es la razón por la cual todo lo demás se desarrolla. Porque si este cuerpo no hubiese tenido hematomas, etcétera, etcétera,
no tenemos la problemática en sí. Entonces pienso, pero también no puedo dejar dejar de considerar estos otros factores que van a provocar este daño físico en este cuerpo, que serían factores psicológicos, traumas, como te decía, miedo. ¿Te parece que eso hace sentido? Sí, sí, intento como, bueno, clarificar un poco o pensar lo que está señalando. Y lo vinculo con la pregunta que hacía Fernando y con la pregunta que hacía Daniel. Sobre, bueno, lo que implicaría esta perspectiva, por qué utilizar cuerpo, por qué no hablar de cuerpos, por qué no rescatar estos factores a lo mejor vinculados más a la densidad del cuerpo, a eso que llamaríamos fisiología y biología. Pensándolo sobre todo en este ejemplo que pone de los feminicidios, por ejemplo, desde cierta historiografía que trabaja con género, la perspectiva corporal se volvió pues como muy socorrida para rescatar estos aspectos que a lo mejor en términos históricos, ¿no? En términos académicos, pues no se solían estudiar mucho, ¿no? Hoy en día vemos que estos temas vinculados a la desaparición forzada, ¿no? Vinculados a los feminicidios, son temas que se imponen en la historiografía del tiempo presente y que se le exige al historiador y a la historiadora que lo piense. Entonces, muchos de estos estudios, que no he leído todos, comienzan a echar mano de pues la perspectiva corporal o estas categorías corporales. Y ahí es un poco donde se presenta, digamos, como esta paradoja o este problema de trabajar con la perspectiva corporal o con la categoría cuerpo. Es decir, hay ciertas historias, no quiero generalizar y eso no implica que esté menospreciando el problema de los feminicidios, pero parecería ser que hay ciertas historias que únicamente con mencionar a pues cuerpos, ¿no? Y estos cuerpos sufren violencia, y esta violencia aparece de esta manera. Para algunos basta nada más con mencionar esto y ya, ¿no? Y es como si ahí apareciera este objeto y no es necesario, pues, teorizar demasiado o problematizar demasiado, pues porque ahí está, ¿no? Se palpa esta laceración y la violencia está aquí. Hay ciertas posturas que dicen que por parte del investigador es necesaria una mayor problematización, es decir, si vamos a trabajar feminicidios, por poner un ejemplo, o sea, no basta únicamente con mencionar, pues estas mujeres han sido golpeadas, o sea, para algunos trabajar con la perspectiva corporal implicaría pensar, bueno, ¿qué tipo de historia quiero contar? Pues es esta historia vinculada a estos feminicidios y cómo cambiaría esa historia si la cuento desde esta perspectiva corporal, es decir, ¿no? O sea, para algunos hacer historia y pensarla desde perspectivas de observación implica que estemos señalando aspectos y otros aspectos pues queden relegados. No sé si, digamos, si me estoy explicando, es un poco el problema, ¿no? Que yo veo en estas historiografías de recientes, es decir, el cuerpo se vuelve todo, por esto que decía Fernando, porque ¿no? O sea, está revelando a lo mejor nuestro lugar de enunciación, es un cuerpo que se nos escapa, pero al volverse tan omnipresente, ya no sabemos qué estamos observando cuando estamos observando o mencionando la palabra cuerpo, cuando estamos haciendo historia del cuerpo, y eso lo vinculo con el diagnóstico que decía, ¿no? O sea, parece ser que el cuerpo es un objeto sin historia y ahora es una historia sin objeto. Y eso se ve un poco en este cambio también historiográfico entre las historias que piensan cómo el cuerpo se ha representado y donde la representación se vuelve todo, a estas historias donde se suma esta exigencia de trabajar con la experiencia y con lo sensible. Ahí un poco el problema es, bueno, ¿cómo hacer esto? No estoy diciendo que no valga la pena o que no sea necesario. Yo también me interrogo eso y creo que ya cuando pensamos temas de historia del cuerpo, forzosamente tenemos que vincularlo a la experiencia. También se ha señalado como no son dos cosas que están separadas, ¿no? O sea, representación implica práctica, ¿no? Y experiencia, pues también implica pensar en las cuestiones del contexto, pero también en las cuestiones de cómo como individuos particulares insertos en un contexto nos agenciamos de las cosas. Ahí más bien el problema, y lo vinculo con lo que usted señalaba, sería pensar, bueno, esta historia que quiero contar,
cómo cambia, si es que cambia, cuando la observo desde una perspectiva corporal, porque al final estamos observando desde una perspectiva disciplinar, ¿no? Yo constantemente luego discuto eso con mis estudiantes, porque me dicen, no es como si el cuerpo fuera esta categoría o esta perspectiva que liberara y que nos remitiría a esta idea de que hay un cuerpo primigenio, ¿no? Y que nos permite rescatar la agencia pura. Pues yo diría que eso no es posible, ¿no? O sea, porque al final también nuestro saber sobre el cuerpo, los modos en los que experimentamos, pues lo adquirimos porque nos ha sido socializado. Entonces, constantemente hay que estar observando estas dos tensiones, ¿no? Y también preguntándonos en este tipo de historias que tienen que ver con cuestiones de género, con cuestiones de violencia, ¿no? Cuando las hacemos o las pensamos desde la historia, ¿qué queremos con ellas? ¿No? Si lo que queremos es generar una historia crítica, y aquí crítica entiendo como algo que me permita reconsiderar mi postura y moverme de lugar para pensar otras cosas, entonces creo que sí es importante pensar, bueno, esta perspectiva corporal que sumaría a este trabajo de hacer una historiografía o una historia crítica. No sé si respondí su pregunta. Y un poco vinculado a esto psicológico que decía, ese es un poco también, bueno, el diagnóstico de Vigarello en este texto que se llama El sentimiento de sí, ¿no? Él observa cómo nuestras sociedades, esos estímulos corporales y esas experiencias corporales se vuelven en el juez último de toda experiencia, ¿no? Entonces, si a mí me duele la panza, seguramente estoy estresado, ¿no? O sea, hay una hiperpresencia de ese cuerpo que se nos escapa. Y por eso la pregunta que hacía yo al final, y eso cómo incide en el tipo de historias que hacemos, ¿no? Es necesario, creo yo, repensar o constantemente estar pensando, bueno, suma a nosotros al momento de hacer historia. Muchísimas gracias, muy claro. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Vamos con Norma primero y después con el profesor Francisco. Hola, buenos días a todos. Un gusto oírte, Ginny. A mí me gustaría preguntarte, porque te escuché varias veces mencionar una palabra que estoy pensando a partir de el libro de François Hartog, Cronos, y que habla mucho sobre este otro sociólogo alemán que es Hartmut Rosa, y acabo de recibir el libro que es Resonancia, ¿sí? Y mencionaste varias veces, es un tomo de 500, 600 páginas, apenas lo he hojeado, pero habla mucho del cuerpo, sobre todo el cuerpo violentado por esta presión de aceleración. Y te escuché fácil 2, 3 veces mencionar esa palabra. Entonces, nada más es la pregunta concreta, ¿de dónde la tomas o a qué te refieres cuando hablas de resonancia? Muchas gracias. Gracias, Norma. No conozco la obra de él, la obra que citas la voy a consultar. Cuando hablo de resonancia, recientemente, pero no lo quise meter aquí, lo voy a, bueno, lo voy a dar como spoiler, pero lo quiero compartir en el coloquio que va a organizar Fernando y que también organiza Daniel. En este problema como conceptual sobre cómo pues definir o pensar si es posible definir al cuerpo, si es importante hacerlo en las investigaciones o bien más bien qué implicaría pensar desde la perspectiva corporal. Recientemente también me puse a estudiar mucho el tema de las metáforas, ¿no? Como una manera también de entrarle un poco a este problema. La idea de resonancia la tomo de Bruno Latour, aunque él no la menciona, en esta cita que les compartía, que él dice, bueno, es que este problema, digamos, sobre la conceptualización hasta cierto punto es ocioso, más bien lo que hay que estar pensando es los modos en los que se habla del cuerpo, desde cada disciplina, desde cada contexto. Ahí un poco me puse a ver, que me sirvió para una investigación sobre educación física, esas metáforas que servían
como una manera de unificar el esquema corporal, es decir, metáforas que organizaban los modos en los que el cuerpo se representa, pero también los modos en los que el cuerpo se experimenta. Y ese trabajo por las metáforas me llevó a una idea como del tiempo presente, donde se piensa o se señala como el cuerpo es una especie de caja de resonancia, ¿no? Es como que entras desde una perspectiva o desde un gesto particular o desde una práctica y lo que tienes siempre es una resonancia, es decir, nunca es el cuerpo, y aquí otra vez, ¿no? O sea, alguna vez aparece el cuerpo sí, sino más bien el cuerpo siempre es esta caja de resonancia. Entonces, por eso, de esa metáfora, ya yo comencé un poco a pensar mi propio trabajo historiográfico como una especie de resonancia, ¿no? También me gusta pensar lo que hacemos aquí es como esa resonancia entre nuestras ideas, pero no viene de este autor, pero lo voy a leer, ni tiene tampoco un origen como muy preciso conceptual, más bien es una idea tomada como resonancia de otras ideas. Muy bien, profesor Francisco Pérez Peñón, por favor. Sí, gracias. Bueno, tengo una pregunta muy ingenua, doctora. Yo estoy acá de Chihuahua, Chihuahua. Soy investigador de provincia, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con teoría de la historia me ha resultado fascinante en este seminario internacional. Creo que he aprendido bastante. Muchos giros en la historia, ¿no? Desde el giro de la historia de las mentalidades, de la historia crítica, del giro lingüístico, cosas apasionantes para uno que nos gusta vivir inclusive la historia. Y nosotros hacemos historia de la educación y para mí es muy sencillo el campo de historia de la educación. Historiamos procesos educativos, formales, informales, instituciones, actores, programas educativos, políticas educativas. Y siempre situamos, ¿sí? O sea, siempre contextualizamos o situamos el trabajo que nosotros realizamos. Y por ello, cuando le escucho citar a Vigarello, George, cuando nos dice que el cuerpo es idea, es concepto, es realidad, entonces yo me pregunto, de esa realidad, ¿cómo situamos esa realidad? ¿Hay estudios que usted conozca o que nos diera un ejemplo en relación a la historia del cuerpo en concreto? Creo que habló por ahí de la historia de los cuerpos en un siglo, pero así de corridito. Entonces la pregunta es esa. Es muy ingenua, ¿no? Y bueno, pero deseo hacérsela. ¿Cuál es esa historia del cuerpo en concreto o la historia del cuerpo situado que usted nos pudiera decir aquí para ampliar el panorama para los ingenuos como yo? Gracias. Y de antemano, fascinante su exposición. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. ¿Cómo situamos esa historia del cuerpo? Bueno, ahí podríamos como trabajar, digamos, en una doble tensión. Yo en otros trabajos previos un poco lo que intentaba pensar es cuando el cuerpo comienza a surgir como objeto de estudio en la historiografía y a partir de qué trabajos o de qué, digamos, paradigmas, ¿no? O estilos de escritura historiográfica. Yo lo que veía un poco es cuando surge el tema de la historia de las mentalidades, en la tercera generación de Anales, uno de los grandes pues objetos de esta historia de las mentalidades es el cuerpo, precisamente porque el cuerpo se va a pensar en vínculo con la categoría de mentalidad, ¿no? La mentalidad desde esta historia o desde este modo de hacer historia tiene que ver con pensar en aquello que comparte desde un noble hasta un campesino. Entonces, esta historia de las mentalidades se va a abocar a pensar como esos grandes tópicos, ¿no? La sexualidad, la muerte, la infancia, el cuerpo. Entonces, ahí podríamos ver como un primer acercamiento a este tema del cuerpo o cuál sería el lugar de enunciación de esta historiografía. Eso está muy limitado también a un panorama francés. Recientemente también me hacían esta crítica
a ese trabajo sobre cómo ahí vale la pena quizá ampliar, ¿no? Y pensar también en otras tradiciones historiográficas, cómo el cuerpo comienza a ser objeto de estudio. Pero bueno, esto lo menciono porque en el caso de Vigarello, él, si bien no es un representante de la historia de las mentalidades, va a permanecer cercano a ciertos autores que van a comenzar a traducirse digamos, en este contexto de los 70s, de los 80s, Norbert Elias, por ejemplo, ¿no? Posteriormente los trabajos de Marcel Mauss, de Michel Desserteau, y eso incide en la elección de tópicos o en la elección de objetos de estudio. Menciono esto para como dimensionar también la obra de Vigarello, un poco lo que yo pensaba en este texto que les compartí es también cómo este rótulo de la historia del cuerpo es un rótulo que surge en un momento posterior, es decir, en un primer momento estos historiadores quizá no piensan o que están haciendo historia del cuerpo, les interesa a lo mejor pensar ciertos aspectos, ¿no? Vinculados a lo que hoy llamaríamos historia del cuerpo, y más bien es en un momento posterior, a inicios del siglo XXI, cuando empieza a imponerse esta perspectiva y esta línea temática. Eso es importante también porque posibilita y a la vez prejuicia la lectura que se pueden hacer este tipo de obras, ¿no? Lo menciono porque a lo mejor si yo le dijera, bueno, un trabajo que esté hablando sobre historia del cuerpo, uy, pues es que ahí podríamos ver muchísimos, ¿no? Hay muchos que van a trabajar el cuerpo, sobre todo desde la sexualidad, por ejemplo, toda la rama de historia de la medicina, cierta rama de historia de la ciencia también se va a interesar por el cuerpo, cierta rama de historia de educación también se va a interesar por el cuerpo. Lo que es significativo es cómo décadas posterior de este boom de los estudios del cuerpo, estas historiografías, estas historias comienzan a obtener una relectura diferente a partir de esto que es historia del cuerpo, que es la gran pregunta y quizá el gran ausente, así como nuestro cuerpo hoy. Entonces, ¿qué rayos es la historia del cuerpo, no? Yo en mi caso lo defino más bien como un modo de pensar en torno al cuerpo, es decir, como una perspectiva que busca hacer énfasis en cómo ciertos comportamientos, ciertas prácticas o ciertas actitudes pues tienen que ver más con un aspecto del contexto, un aspecto cultural, que con un comportamiento quizá nato. Eso a lo mejor para situar como la realidad de los trabajos que se están ocupando. Pero ahí más bien sería como pensar qué tema le interesa a usted y quizá a partir de ahí pues trabajar, ¿no? O pensar en bibliografía que se ha ocupado de ese tema y un poco intentar vincularla o no con este gran problema o con esta gran tendencia. No sé si contesté a su pregunta. Bien. Alfonso, por favor. Jimmy, un gusto escucharte. Pri- Primero, este comentario que dices que te hacen de que eres que has trabajado más la tradición francesa, y que te abras a otras historiografías. Yo, eh, yo siempre digo que tenemos un dialecto cualquiera que habla, y que es que no podemos abarcarlo todo. Y entonces nuestro lenguaje está acotado a unos autores, a unas tradiciones, y tenemos que aceptar que todo lenguaje es limitado y que no podemos abarcar un mito que sería la totalidad. Y entonces tenemos autoridades a las cuales nos remitimos, y esas autoridades a las cuales nos remitimos hace que tengamos un idiotismo. Idiotismo lo remito a un lenguaje que es personal y que es difícil comunicar por las tradiciones a las cuales nos referimos, y que estas tradiciones a las que nos referimos la mayoría de las veces son contingentes. Es nuestra historia personal la que nos hace descubrir ciertos autores, formar parte de ciertas tradiciones, y son nuestras limitaciones, pues, y asumir esta limitación implica
asumir esta parte. Lo que me interesa es, tú hiciste una distinción que decías, ya no me interesa el concepto de cuerpo, y decías, me interesa la perspectiva sobre el cuerpo, y hacías esa distinción. Me gustaría que ahondaras en esa idea de por qué una perspectiva. La entiendo en el sentido de cuando lo que tú estudias, tú, Ginny, estudias una perspectiva del cuerpo a través de la gimnasia en tal época, y esa es una perspectiva. Entonces el cuerpo y el adiestramiento gimnástico sería una perspectiva. Estudias el cuerpo a partir de la vida de las monjas, y esa es una perspectiva. Rafael Mandresi estudia el cuerpo a través de la medicina, y entonces cuando aparece lo biológico como referencia al cuerpo, que sería fundamentalmente siglo XIX, y la medicina fisiológica, cuando aparece, sería con el nacimiento de la clínica, y el cuerpo es visto de distintas maneras. Entonces, primero quisiera que ahondaras en esta distinción que tú has planteado como importante. Y luego, cómo el cuerpo se encuentra en una red de adiestramiento. Es decir, nace, y mi idea sería tomada de Marcel Mauss, que yo sé que has trabajado. El recién nacido no concibe una unidad corporal, no la tiene, y la unidad corporal se va a lograr hasta cierta edad, dependiendo del tipo de sociedad en la cual se encuentra. Y mi idea sería nacemos sin un cuerpo unificado, y este cuerpo unificado se convierte en una posibilidad a través de un adiestramiento muy complejo de cómo sentarse, cómo comer, la gestualidad, y que lleva, dependiendo del tipo de sociedad, muchos años plantearla. ¿Cómo introduces esta noción de técnicas del cuerpo de Marcel Mauss en tus trabajos? Pero lo que más me interesa es la distinción concepto-perspectiva que has planteado. Gracias, Alfonso. Para contestar a tu primer pregunta sobre la distinción concepto-perspectiva, bueno, como que a mí me interesa mucho cuando trabajo el tema del cuerpo en la historia, que lo he trabajado en los conventos y lo he trabajado en todo el surgimiento de los discursos de la educación física, pensar esta parte sobre cómo es posible para un historiador estudiar eso que estudia. Y esta discusión que les compartía sobre si es importante definir, ¿no? O tratar de complejizar, de pensar, de problematizar los conceptos que utilizamos, pues me llevó a pensar cómo complejizar o cómo definir el concepto cuerpo. Y después de muchas vueltas, que fueron a veces vueltas improductivas, me encontré pensando, y esto es una reflexión personal, me encontré pensando cómo pues más bien cuando hacemos historia movilizamos más elementos o más estrategias de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de la escritura, ¿no? Para cierta historiografía que aborda el tema del cuerpo, la parte de cómo escribir al cuerpo, cómo socializarlo en las investigaciones, también es muy importante, que eso se vincula también a un problema, ¿no? Que surge a raíz de la nueva historia cultural sobre cómo es importante también la forma de las investigaciones y no solo el fondo. Y esto lo menciono porque a veces sentía que quizás solo clavarnos en la parte del concepto, de pensar que es un concepto,
nos impedía ver cómo en el caso de la historia, pues hay otros elementos, ¿no? Que están ahí, como les decía, pues también que entran en juego, digamos, cuando intentamos pues pensar cómo aproximarnos a un objeto, cómo construimos un corpus, ¿no? En el caso del cuerpo también se ha pensado mucho cómo el historiador que trabaja el cuerpo tiene que construirle un corpus a ese cuerpo, en fin, un montón de cosas. Entonces, eso me hizo decantarme más por la cuestión de la perspectiva corporal, más que pensar la cuestión de qué concepto cuerpo o cómo definir el concepto cuerpo, es decir, perspectiva, y aquí lo hago resonar mucho con lo que dice Michel de Certeau, a mí me remite más a esas tácticas y esas estrategias que implementamos en la cotidianidad del quehacer histórico cuando nos embarcamos en una investigación. Por eso ahora me gusta pensar más en perspectiva corporal que en concepto corporal, que eso es algo que trabajamos también mucho en la optativa del cuerpo con los estudiantes, ¿no? O sea, es importante no solo pensar, bueno, nuestras herramientas metodológicas que tendría que ver con conceptos, sino también cómo vamos a socializar, cómo vamos a escribir esa investigación. Pienso mucho, por ejemplo, en el texto de Michel de Certeau, que lo hemos comentado en otros espacios, en la posesión de Ludán. Ese texto es interesante porque ahí también se observa cómo se moviliza toda una especie de táctica o de estrategia que tiene que ver con cómo escribir al cuerpo. En la posesión de Ludán, que es este texto o este estudio que Michel de Certeau dedica para estudiar o aproximarse a este fenómeno de la posesión demoníaca en el siglo XVII, concretamente en el siglo en el poblado de Ludán en el siglo XVII, ahí lo que estaría como unificando esta historia es el cuerpo, ¿no? Michel de Certeau observa, entre muchas otras cosas, cómo parte de la disputa tiene que ver con cómo leer y significar el cuerpo. Y este libro me interesa o remite esta perspectiva porque ahí vemos cómo el problema no solo es pensar de qué tipo de cuerpo están observando estos individuos y qué cuerpo observa el historiador, ¿no? Porque lo que él observa es que precisamente el problema es que todo el mundo está observando, significando cosas diferentes. Entonces, la estrategia narrativa que él implementa en este texto me parece interesante porque al final nos muestra esa pluralidad, ¿no? Y remito aquí a la pregunta de Norma, es como una caja de resonancia de todos esos individuos que están pensando en cuerpo. Entonces, bueno, menciona el ejemplo, ya para no desviarme, otra vez para pensar por qué en este caso o en este momento particular me funciona más la idea de perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con estas tácticas y estas estrategias que movilizamos nosotros como investigadores, ¿no? Y una parte, o sea, la parte conceptual es importante, trabajamos con conceptos, pero al final también estamos movilizando una escritura, como diría Michel de Certeau. Entonces creo que lo corporal también se jugaría en esa escritura, en esa socialización de la investigación. Eso espero haber respondido a tu primer pregunta. Y lo que mencionabas sobre el adiestramiento, cómo lo he pensado yo, lo he trabajado yo en el caso de los estudios, pues ahí tendría que pensar mucho la perspectiva de investigación. Curiosamente, a pesar de que el texto de Marcel Mauss me es cercano y me es querido, a mí me gusta más trabajar con una pregunta que lanza también Michel de Certeau. Michel de Certeau en la escritura de la historia plantea esto que ustedes conocen bien sobre cómo pensar históricamente no consiste en dar un apelativo cualquiera a cualquier cosa, sino pensar históricamente tiene que ver con encontrar en la misma información histórica aquello que vuelve posible, ¿no? Determinado factor, determinada circunstancia. Esto a mí me gusta mucho trasladarlo para el caso del cuerpo, ¿no? Un poco cuando yo, por ejemplo, quiero pensar, bueno, pues cómo se representa, se experimenta el cuerpo en el caso del siglo XVII, en los conventos de monjas, o cuando se introduce la gimnasia en los colegios de niñas. Ahí, más que adiestramiento, me gusta pensar en todos esos discursos que volverían posible el cuerpo. Y ciertamente uno de estos discursos tiene que ver con cómo se socializa las técnicas corporales o cómo aprendemos nosotros los movimientos corporales. Aunque si entendí bien, esta pregunta también estaba como encaminada un poco a observar, ¿no? Cómo el interés de la historia del cuerpo por pensar este concepto también revela
creo yo, una suerte de carencia, ¿no? Porque al final nunca hay un cuerpo unificado. Eso lo podríamos como constatar desde los estudios de Marcel Mauss, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que haber un cuerpo unificado en el caso de la historiografía? Y aquí otra vez lo resueno con la pregunta que hacía Fernando, ¿no? Quizá lo que perdemos hoy en día son esos antiguos códigos de adiestramiento de nuestro cuerpo. Hoy ya nos estamos moviendo bajo otros códigos, ¿no? Otras tecnologías que nos dan cuerpo, que nos hacen cuerpo, entonces eso sería interesante ponerlo en contexto con toda la historia que se está escribiendo, donde la perspectiva corporal es esa perspectiva que se está privilegiando para pensar los problemas. Bueno, yo mi cuerpo, quizá mi mente me está fallando, creo que ya estoy desviando mucho, pero No, no, perfecto, gracias. Bien, Daniel, para ir cerrando la ronda. Ya Buenos días. Hola, buenos días a todas, todos. Pues muchas gracias, doctora, por su ponencia, por la lectura y por las participaciones. Han sido muy estimulantes y también me remito pues a la participación de Fernando, porque me lleva a hacer esta pregunta, vinculado justo a su último comentario, la relación entre mente y cuerpo, porque, digamos, nos ha explicado cómo la categoría, el concepto de cuerpo ha sido un impensable de la historiografía hasta hace no mucho tiempo. Y me preguntaba cuáles siguen siendo esos impensables de la historiografía del cuerpo, paradójicamente respecto del propio cuerpo. Y quería saber su opinión respecto de cómo tramita o cómo gestiona la historiografía corporal, si es que lo hace, el tema del cerebro. Porque digamos que tradicionalmente, si uno atiende, digamos, a la larga historia de la filosofía occidental, no solamente de la antigüedad, sino la filosofía analítica, la división, la diferencia entre mente y cuerpo ha sido, pues, sagital, fundamental. Y sin embargo, digamos, lo mental, pues, justo también por lo que sucede en el siglo XIX, los estudios, etcétera, va a tener asiento, pues, en el sistema nervioso, en el cerebro, desde un punto de vista, digamos, más biológico, fisiológico, y me preguntaba cómo, digamos, cuál es la perspectiva en términos de la historia del cuerpo en relación con ese tema, con el tema del cerebro, con el tema del sistema nervioso, porque, insisto, tradicionalmente ha sido asociado, digamos, a una diferencia fundamental, como si la mente o como si el cerebro no formara parte del cuerpo, ¿no? Entonces, eso y en relación con eso, yo diría, si atendemos a que efectivamente la historiografía sí, pues existen, digamos, campos que atienden, digamos, las producciones psíquicas o las producciones de eso que podría ser el cerebro, como lo mental, lo intelectual. ¿Cómo lo vería entonces la historiografía del cuerpo? O sea, no sería propiamente un impensado, sino a lo mejor ha estado categorizado de estas otras maneras, pero no en relación con el cuerpo. Entonces, pues en términos generales esa sería mi pregunta, y pues muchas gracias. Gracias, Daniel. Voy a intentar responderla, espero, en 3 partes. La primera, bueno, lo que dices lo que mencionas sobre cuáles serían como los impensados, me lleva a pensar o me remite en estos trabajos en torno a la historia del cuerpo, eso que llamaríamos la historia del cuerpo, que han pensado cómo se construye el cuerpo en la modernidad, o cuáles serían esos elementos o esos discursos de los modos en los que hoy, no sé si sigan siendo todavía los nuestros, nos vinculamos o nos relacionamos con el cuerpo. Y estos estudios, por ejemplo, señalaban como fundamental todo el surgimiento de la mirada anatomofisiológica, que tiene que ver con el surgimiento de la anatomía moderna y de la medicina moderna, que naturalizan el cuerpo hasta cierto punto, y también observaban cómo es importante pues toda la filosofía cartesiana que separa mente y cuerpo. Esto lo menciono porque
desde esos estudios se argumenta o se subrayaba el porqué, digamos, del retorno del cuerpo en el caso de la historia. Es decir, no es que el cuerpo nunca se haya pensado o tematizado. Si nosotros revisamos autores, no sé, de los primeros siglos del cristianismo, o sea, el cuerpo está súper presente, ¿no? El siglo XVII, el cuerpo está presente, o sea, hay toda una parte de la filosofía que tiene que ver con la retórica donde el cuerpo está presente. Entonces, lo que quiero subrayar es más bien observar cómo en la modernidad, a raíz de estas dos cosas, pero de muchas dos, parecería ser que hay una separación bueno, más que separación, una naturalización del cuerpo, es decir, como si solo el cuerpo pudiera ser leído y significado por los discursos médicos científicos o los discursos científicos. Entonces, en este como redescubrir al cuerpo en la historia, lo que se subraya es precisamente eso, ¿no? Hay otras lecturas, otros modos de significar que entran en juego y que también intentan pues historizar o contextualizar el surgimiento pues de la filosofía cartesiana, de la mirada cartesiana y de esta pues lectura anatomofisiológica. Es un poco para pensar como los impensados, ¿no? O sea, más que los impensados tiene que ver con cómo se estudia desde una disciplina, ¿no? Ni en el caso de la disciplina histórica, quizá el cuerpo hasta cierto punto pues había estado relegado porque no era uno de los grandes tópicos de cómo se profesionaliza la historia en el 19, donde sabemos que es la historia del Estado-Nación, y más bien tiene que esperar pues estas otras paradigmas, ¿no? Corrientes que comenzarían a hacer énfasis en cómo sí es posible pues hacer historia de casi cualquier cosa. Eso no me voy a detener eso, pero valdría la pena hoy pensar también pues cuáles son nuestros impensados o de qué no hacemos historia después de que se ha proclamado que ya se puede hacer historia de cualquier cosa. En segundo lugar, vinculándolo al tema de cómo se aborda el cerebro, yo no lo he pues leído todo, pero tu pregunta me sirve para subrayar algo con lo que me interesa, digamos, que nos quedemos el día de hoy, o lo que me interesó plantear en este espacio, es decir, el surgimiento de la historia del cuerpo tiene que ver, por un lado, con el surgimiento del cuerpo como un objeto de estudio, pero también con el surgimiento de una perspectiva o mirada de observación. Es decir, y lo vinculo con la pregunta que lanzaba Francisco, o sea, en un primer momento hay muchos trabajos que se vinculan más a la historia de la medicina, a la historia de la sexualidad, o sea, que no forzosamente se están ocupando del cuerpo, pero en donde el cuerpo o elementos del cuerpo, órganos del cuerpo están apareciendo. O sea, el surgimiento de la historia del cuerpo también tiene que ver con un segundo momento donde esos trabajos se van a comenzar a rotular de otra manera. Entonces, muchos van a dar este argumento de, bueno, pues como todos tenemos cuerpo o todos escribimos desde un cuerpo o al final todos los procesos históricos son encarnados, entonces todo es la historia del cuerpo. Ese es el problema que me interesaba observar, ¿no? O sea, es decir, desde este rótulo de historia del cuerpo, hacer historia del cuerpo tiene que ver con mencionar alguna parte del cuerpo, con ocuparse del cerebro, del corazón, o simplemente porque hay cuerpos involucrados, o hacer historia del cuerpo tiene que ver con una perspectiva particular. Eso es lo que me interesaba un poco problematizar, porque es lo que parecería ser que no queda claro, es decir, como todos tenemos cuerpo otra vez, ¿no? Pues entonces todo es historia del cuerpo y todo entra desde este rótulo. Entonces, por eso, ¿no? Como toda la problemática en torno a los conceptos y la perspectiva. Hacer historia del cuerpo implicaría una perspectiva particular, ¿o no? Que eso también lo podemos vincular a otro problema, ¿no? Sobre qué es hacer historia hoy, ¿no? Que es pensar históricamente, o sea, tiene que ver nada más con mencionar datos y tiempo, o el historiador mira, ¿no? Manufactura las cosas de una manera particular. Entonces, pensándolo en tu pregunta con el cerebro, ahí pues sí hay estudios, ¿no? Que se han encargado de estudiar, a lo mejor pienso en los trabajos de Rafael Mandresi o los que han explorado cómo surge toda la lectura del sistema nervioso. Ahí la gran interrogante es, bueno, estos trabajos piensan esas historias de una perspectiva particular, ahí quizá lo podríamos vincular estas historias, o estos trabajos más bien están pensando al cuerpo pues desde otros paradigmas o desde otros estilos, ¿no? Todo lo que sería historia de la ciencia, o historia de la medicina, historia de la sexualidad. Esa sería un poco mi respuesta. Bien, no sé si Alfonso volvió a levantar la mano o se quedó la manito levantada. ¿Sí? Dale, Alfonso, por favor. Sí. Partiría de un criterio de investigación del historiador y diría que el historiador tiene que partir de distinciones heurísticas
es decir, de distinciones que le permitan plantear problemas. Y tiene que hacer una distinción tú planteaste entre cuerpo y tecnología, por ejemplo, y cómo la tecnología configura el cuerpo. A ver, hacemos la distinción entre cuerpo y tecnología, pero yo diría, el historiador parte de la distinción, pero lo que tiene que hacer es una síntesis. A ver, lo que quiero plantear es lo siguiente y me gustaría que comentaras. El cuerpo no tiene, no hay un cuerpo y un escritorio, sino no hay límite del cuerpo. El cuerpo es el cuerpo y el escritorio, el cuerpo y la ropa, el cuerpo y el espacio, una recámara, un templo, y por lo tanto a ver, parto de la distinción cuerpo-espacio, cuerpo, tecnología escrita, cuerpo, pero cómo al final esta idea, el hombre hace la tecnología o la tecnología hace al hombre, y lo que yo veo es una relación que no puede ser que no se puede distinguir, como si hubiera una simbiosis. El cuerpo es cuerpo enfrente del escritorio, la ropa del griego permitía caminar de una manera, sentir de una manera. Eso es lo que me interesa que comentes, Jenny. Sí, que eso es interesante y otra vez me remite al problema sobre cómo, o sea, sobre pensar la perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué estamos observando cuando observamos cuerpo? Precisamente por eso que estás diciendo, o sea, porque el cuerpo parecería ser, ¿no? Otra vez que, o sea, que no, es decir, cierta historia del cuerpo lo que intenta es un poco escapar a la lectura anatomofisiológica del cuerpo, pero parecería ser que al final vuelve a caer en eso, porque piensas como si hubiera un cuerpo biológico allá afuera existiendo, y lo que vemos es que pues no, o sea, eso, la idea de cuerpo se puede pensar desde muchos lugares y muchas maneras. Por poner un ejemplo, recientemente hay como todo este campo que se abre de los estudios de la discapacidad, ¿no? Y cómo trabajar con eso. Y ahí la perspectiva del cuerpo es interesante porque muchos han dicho, ¿no? Como a lo mejor desde cierta perspectiva de la discapacidad, pues la silla de ruedas sería un cuerpo, ¿no? Las muletas serían un cuerpo, las prótesis serían un cuerpo, es decir, la idea de cuerpo no reside en orgánico, sino, como diría Vigarello, habría que pensar en estos esquemas de unidad a lo largo de la historia y en diferentes contextos. Bueno, un poco pensando en lo que señalas, ¿no, Alfonso? Sobre cómo quizá no está esta distinción entre el orgánico y la tecnología, sino que vemos que pues más bien otra vez cuerpo es este Zoom, ¿no? O sea, ese es ahorita nuestros cuerpos aquí interactuando. Gracias. Fernando. Gracias. Prometo que es la última vez que intervengo ahora. Me atreví a hacer esta apreciación sobre el ámbito de la biología y de la física, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, porque lo que ponen en entredicho es la manera habitual en que hemos pensado la frontera entre lo natural y lo artificial. Entonces, desde esta perspectiva, el cuerpo ya ni siquiera puede ser pensado en términos de un objeto netamente natural, porque esa frontera se ha desvanecido, incluso para la propia biología y para la física. Simplemente es que ahora estoy leyendo cosas muy extrañas. Estoy leyendo un matemático que se llama Penrose y un libro que lleva por título En la mente del emperador, donde da una explicación de la conciencia desde la física cuántica. Pero en fin, no me hagan caso, eso es otra cosa muy diferente. Pero a ver, lo que ponen en entredicho es esa frontera de la que hablaba Alfonso, entre naturaleza y artificio, entre lo natural y lo que nos es dado. Y el cuerpo ya no puede ser ni siquiera pensado como una unidad, ni siquiera, la biología ya no puede pensar el cuerpo como unidad. A partir de una frontera básica
la establece siempre como una diferencia y como un haz de relaciones que van más allá del cuerpo como entidad específica, podemos decirlo así. A eso me refería y tampoco implicaría mi comentario que la historia del cuerpo tiene por necesidad que abordar eso. No, eso no, para nada, digo, no. Simplemente una interrogación que me surge a mí mismo de cómo se ha visto que desde el lado de las ciencias sociales, este tipo de temáticas, el cuerpo, la sexualidad, en fin, frente a lo biológico y lo natural como una frontera insalvable. Precisamente una frontera que se da a partir de, digamos, de la distinción entre naturaleza y artificial. Pero eso ya no opera, de tal manera que ya no hay una suerte de reduccionismo biológico cuando uno opera eso, cuando uno apela a ese tipo de investigaciones que se han desarrollado, sobre todo en estos dos ámbitos, la biología y la física en la segunda mitad del siglo XX. Pero lo que nos enseñan es eso, precisamente que no hay un cuerpo como unidad última a la que hay que apelar, sino que el cuerpo mismo ya es una diferencia, que solo puede ser planteado en términos de un haz de relaciones que se despliegan, que se dispersan, donde incluso ya no se puede apelar a una especie como de ser vivo dado en términos de una naturaleza como lo pensamos desde el siglo XIX. Y si a eso le agregamos lo que se ha desarrollado en términos de inteligencia artificial, en fin, ya, digamos, eso desaparece. ¿A qué tipo de problemas nos enfrentamos con eso? Eso es lo que yo quería plantear aquí, digamos, ya, y que tiene grandes implicaciones, porque implicaría también poner en duda las distinciones habituales entre ciencias sociales y ciencias naturales. Por lo menos así se me aparece. Gracias. Gracias, Fernando. De acuerdo con esto que mencionaba sobre las de relaciones, ¿no? Y lo pongo también con la idea de caja de resonancia, ¿no? O sea, al final parecería ser que el cuerpo solo es cuerpo cuando lo pensamos desde unas de relaciones, y ahí quizás se multiplica más que un cuerpo, lo que decía Daniel al inicio, cuerpos, ¿no? O sea, es decir, es cuando estamos pensando o haciendo esta historia del cuerpo, quizá valdría la pena más bien pensar qué líneas estamos uniendo, qué puntos estamos uniendo para que aparezca pues una cierta idea de cuerpo que concuerdo con lo que dicen sobre cómo ya no hay límites, pero también eso entra en conflicto con los modos en los que se socializa todavía la historia, ¿no? Es decir, en el texto, pues al final tenemos que señalar distinciones, ¿no? O sea, es decir, hacer historia operativamente también nos lleva a señalar distinciones, entonces, ¿cómo integrar todo esto que, ¿no? que pensamos hoy o lo que vemos que es el cuerpo, si es que el cuerpo o este gran trabajo, pues, de síntesis? Yo me llevo más preguntas, muchas preguntas. No, fantástico, fantástico. Tomás, ¿No se escucha bien? sí. Disculpen que no pueda prender la cámara, pero aquí en la universidad la conexión es un poquito inestable, entonces, para evitar caerme. Bueno, felicitaciones primero por el artículo, la presentación. Creo que es muy interesante que estas reflexiones se den. Quería hacerte una pregunta, puede que sea un poco disparatada, pero hace poco, a propósito del cuerpo, quería saber qué apertura desde los estudios del cuerpo hay a marcos epistémicos, por ejemplo, que no provengan necesariamente de una herencia occidental, por ejemplo, porque hay comunidades en donde la relación del cuerpo con el entorno, por ejemplo, provienen desde otras concepciones, incluso a nivel ontológico. No sé, recuerdo con un profesor que trabajamos con una comunidad mapuche, ellos nos decían en esa ocasión que ellos, por ejemplo, hablaban a través de los sueños, por ejemplo. Entonces, desde allí, ¿cómo podríamos concebir la relación que pueda tener el cuerpo por ejemplo, con el inconsciente, ¿no? Como que eso de saber esa conversación que tengo con esta comunidad, ¿sabes? Me dejó dando vuelta en la mente también a propósito de una discusión que se ha estado dando ahora. He visto mucho en los círculos de teoría de la historia, especialmente sobre pensar históricamente la era del antropoceno, ¿cierto? Con la agencia que exceda al humano,
¿Cómo se entronca en este caso con con la historia del cuerpo? O sea, ¿qué lugar ocuparía ahí la historia del cuerpo en un mundo ahora caracterizado, ¿cierto?, por lo que está pasando a nivel del contexto, ¿cierto? O también con estas comunidades que usan marcos epistemológicos en donde no sé, la noción ontológica de la realidad cambia. Entonces, la relación del cuerpo con el sistema también se ve modificado, se entiende de otra manera. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Pues es una pregunta difícil, complicada. Quisiera hacer también una aclaración, es decir, o sea, yo leí ciertos trabajos, pero tampoco es que conozca todo, no haya leído todo con respecto a la historia del cuerpo. Y también en términos operativos, yo utilizo este rótulo, pero no es como que hay un proyecto, ¿no? Una empresa como tal dedicada a la historia del cuerpo. A mí lo que me llamaba la atención es ver cómo ciertos trabajos, a partir de cierto momento, se empiezan a leer con este rótulo, se empiezan a pensar como una contribución a la historia del cuerpo, pero tampoco es que sea un grupo de trabajo, una línea temática unificada. Vemos que hay coloquios especializados, hay publicaciones especializadas, estas grandes obras, pero no es que haya un proyecto, ¿no?, donde digan, bueno, hacer historia del cuerpo implica estas cosas. Eso lo aclaro para pensar tu pregunta, ¿no? O sea, si hay trabajos que estén abiertos a otros marcos epistémicos que no sean occidentales. Yo conozco algunos, ahí también podríamos discutir si esos trabajos entrarían o no dentro de esta línea del cuerpo o cómo los leemos, ¿no?, para significarlos de esta manera. Pienso, por ejemplo, hay un médico historiador japonés que se llama Shihei Shakuriyama. Él tiene un libro que se va a volver como muy pues importante o exitoso para pensar el cuerpo fuera de otros marcos no occidentales. Su libro en español sería La expresividad del cuerpo. Entonces él hace como un estudio comparativo de cómo se lee el cuerpo desde la medicina china o desde esa tradición de la medicina china y la medicina occidental. Entonces es un estudio interesante porque contrasta, por ejemplo, empieza con el caso muy específico de cómo sentimos nosotros, ¿no?, cómo tomamos el pulso, y cómo en el caso de la medicina china, pues se significa de otra manera, ¿no?, y se están palpando y sintiendo, pues, flujos de energía, y cómo en el caso de la medicina occidental, esta palpación se vincula a toda la idea de circulación del calor y posteriormente de la sangre. Entonces ahí podríamos ver este intento, ¿no?, o este maridaje a lo mejor por pensar desde una perspectiva corporal, que ya vimos que es difícil definir eso, en otros problemas o en otras tradiciones que no son propiamente las occidentales, pero sin lugar a dudas, para contestar a tu pregunta, creo que me faltaría todavía pues leer más, ¿no?, mucho más sobre otros trabajos que también han intentado pues aproximarse a este tema. Muy bien. Bueno, han sido 2 horas fantásticas. Yo la verdad que te agradezco profundamente tus conocimientos, que los has puesto acá de manera virtual, pero de una forma muy clara, ¿no? Norma trajo a colación el texto de Hartmut Rosa, Resonancias, y me parece que en la parte donde habla sobre el cuerpo, bueno, es un tremendo libro, ¿no?, sobre su proyecto sociológico del mundo de la vida, ¿no? Y hace algo interesante, Rosa, que recordé a partir de lo que dijo Norma, porque parte con algo más básico que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Esto de estar colocados en el mundo por una cuestión que es ajena a nosotros, que es la fuerza de gravedad, algo que no solemos pensar, ¿no? La distinción del cuerpo ya parte a partir de eso, dice Rosa. Eso o sea, un poco me estalló un poco la cabeza, ¿no? O sea, que algo tan básico, pero que no estamos acostumbrados a pensar. A partir de lecturas como Merleau-Ponty, Slor-de-Tage y otros. Y lo otro, la piel, ¿no? Recordaba hace poco el video del rey, no sé si lo vieron, ¿no? El rey saludando a muchos cuerpos que están frente a él, y cuando llega al cuerpo de un hombre de color de piel negra, no lo saluda, no lo toca. Entonces,
cómo el estar colocados en algunas partes del mundo nos confiere una problemática del cuerpo distinta a otra. Por eso yo te decía esto de los cuerpos. Quizás no está muy bien o metodológicamente plantearlo, pero sí, sin duda, y tú lo sabes muy bien, hay muchas diferencias. Yo te agradezco enormemente y Fernando, si quieres cerrar. No, nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias, Jenny. Como siempre ha sido una sesión muy rica, y que pues el sentido es simplemente este seminario ponernos a dialogar, no tanto para tratar de contestar preguntas, sino quizás para volverlas a formular de mejor manera. Y creo que nos Muchas hace gracias. en ese sentido. Muchas gracias a ustedes. Gracias Y a todos. hagamos un coloquio del cuerpo. Ahí incorporemos al autor que nos hace Norma, las tecnologías. Yo creo que sería un proyecto interesante y así aprovechamos para ir a Chile y Daniel para venir a México. Eso. Eso. Un saludo y a Chihuahua Daniel, también y a Baja Arturo, California. Francisco, Luis Arturo. Luis Arturo, a Tomás. Muchas Luis gracias. Arturo. Arturo.